Vamos a ver ahora el primer principio de la termodinámica, algo que ya también han visto en química general, ¿no? Algunos de los puntos son exactamente los mismos, ya se profundizan los exámenes, ya, o los problemitas, ¿no? Con algunos otros conceptos que vemos acá. Ya en esta parte vamos a ir estudiando, nos indican los intercambios de energía, ya, que se producen en los procesos físico-químicos, ¿no? Vamos a ir estudiando algunas propiedades físicas, ¿ya? En ciertos fenómenos químicos, ¿no? Este estudio nos va a permitir estimar, por ejemplo, la reactividad, ya, de algunas reacciones en equilibrio, ya, a partir de algunas propiedades, tanto de los reactivos como de los productos, ¿no? Aquí, entonces, trabajamos con reacciones en equilibrio. Pues recordemos que en reacciones químicas siempre nos vamos a topar no solamente con cambios físicos como color, densidad, estado de agregación, sino que vamos a tener ciertos intercambios de energía, ¿no? Ya sea producción o la energía necesaria para que las sustancias ejerciten su actividad química, ¿no? Y esto lo vemos a diario, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos alimentamos para tener cierta energía y mantener nuestras funciones biológicas, quemamos combustibles para producir energía eléctrica, calentar nuestras casas, generar trabajo, ya. Queremos refrescarnos, usamos cubitos de hielo, ya queremos cocinar, usamos energía calorífica. Entonces, en todo vamos a encontrar nosotros, en nuestra vida cotidiana nosotros nos topamos con este concepto, ¿no? Del intercambio de flujo de energía, ¿ya? En los distintos procesos, ¿no? Todos estos procesos entonces nos van a indicar que una reacción química va a implicar ya cambios de energía, ¿no? La combustión de la gasolina, por ejemplo, va a liberar energía. La separación del agua en hidrógeno y oxígeno requiere de energía. Entonces, todos esos conceptos nos hablan de la termodinámica. Ese concepto, termocalor. Y potencia, ¿no? Entonces, la termodinámica es una ciencia macroscópica que va a estudiar las transformaciones de la energía, calor, energía, trabajo, y los cambios que producen estas en los estados de un sistema, ¿no? Habíamos visto en la primera clase de físico-química que teníamos, por ejemplo, la cinética química, hemos hablado de átomos y moléculas, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo la físico-química, diríamos, termodinámica a nivel macroscópico, ¿no? En asignaturas posteriores se ve la segunda parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta relacionada con las variaciones de temperatura y los cambios de estado que producen como consecuencia de la transferencia de energía, ¿no? En las aplicaciones de este primer principio, por ejemplo, vamos a analizar a la ley de Hess, vamos a analizar algunas otras aplicaciones en sí de esta primera ley. Entonces, todas estas transformaciones de energía están regidas por las leyes de la termodinámica. Dentro de las leyes de la termodinámica, ya encontramos, por ejemplo, a la ley cero, que nos va a hablar del equilibrio térmico, ya. La primera ley, la que estamos estudiando, que corresponde a la conservación de la energía,
una ecuación. La segunda ley que nos va a permitir predecir ya la dirección natural de cualquier proceso y además nos va a permitir pronosticar la situación de equilibrio, ¿no? La tercera ley es referente a la entropía de las sustancias puras. Ya en este caso será igual a cero, ¿no? En el cero absoluto de temperatura. Entonces, este parcial corresponde solamente a la primera ley, el segundo parcial, el tercer parcial corresponde a la segunda y tercera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces veamos algunos conceptitos rápidamente, ¿ya? Algunos términos termodinámicos que vamos a ir analizando y tenemos que saberlos diferenciar, ¿ya? Tenemos que diferenciar el concepto de sistema, recordemos, todo el parte del universo sujeto a observación, estudio, etcétera, ¿no? Los alrededores, el universo, las fronteras, ¿ya? Y esas fronteras pueden ser rígidas, móviles, diatérmicas o adiabáticas, que permiten o no el flujo de calor, pueden ser permeables o semipermeables o impermeables, si van a permitir el paso o no de materia, cierta cantidad de ciertas sustancias, ya dentro de las propiedades que hemos ido analizando. Hasta el momento tenemos a las propiedades intensivas, como por ejemplo la densidad, ya la presión, ¿ya?, de un gas, la temperatura, ¿ya? Esas propiedades no dependían de la cantidad de materia, ¿verdad? Si nosotros subdividíamos la materia, estas propiedades no cambiaban. Agarramos una hoja de papel color blanco, la dividimos en dos, sigue siendo blanco. Entonces, el color es una propiedad intensiva. ¿No? Agarramos un sistema, ya un sistema gaseoso, por ejemplo, ya, y podemos estudiar cierta parte de ese sistema gaseoso y vamos a encontrar que la presión va a ser igual en todo el sistema. Entonces, la presión también es una propiedad intensiva, ya. Tenemos a la densidad, recordemos ya que la densidad es una propiedad intensiva, la hemos visto de una forma más práctica dividiendo dos propiedades extensivas, ya, y obteníamos la propiedad intensiva, ¿no? Ya. Dentro de las propiedades extensivas, la masa, cantidad de materia, volumen, capacidad térmica, ahí estamos viendo algunos de los conceptos termodinámicos que vamos a ir estudiando, ¿no? Uno, la capacidad térmica, propiedad extensiva, la energía interna, la entalpía, la entropía, la energía libre, ya sea de Gibbs o de Helmholtz, extensivas, ¿ya? Y recordemos nuevamente que la relación de dos propiedades extensivas nos va a dar una propiedad intensiva, ¿ya? Entonces vayamos definiendo algunos de esos sistemas termodinámicos, ¿ya? Hablamos primero del sistema, ¿ya? Ese sistema va a constituir generalmente, ¿ya?, o es parte del universo, el cual vamos a estudiar, ¿ya? El entorno es el medio ambiente, es la zona, ¿ya?, en la que se va a producir algún intercambio con nuestro sistema, ¿no? Y vamos a tener la separación entre el sistema y el entorno, nuestros límites, ¿no? O paredes del sistema. Ya hemos visto qué tipos de paredes podemos tener. ¿Ya? Y ese conjunto nos va a dar el universo. Aquí es diferente, o sea, es bien importante diferenciar el sistema del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ir resolviendo ejercicios, ya sea en el primer, el segundo principio, el tercer principio, el segundo o tercer parcial, ya, donde vamos a tener que diferenciar, por ejemplo, al sistema del entorno y el intercambio que existe. Para el siguiente parcial, por ejemplo, vamos a hablar de entropía,
¿ya? Entonces, vamos a tener que trabajar con la entropía del medio y la entropía de nuestro sistema, ¿ya? Vamos a hablar del flujo de energía que va a intercambiar, por ejemplo, nuestro sistema con el entorno, no con el entorno que los rodea, ¿no? Hay que diferenciar aquello, ¿ya? Entonces, algunas de las propiedades, por ejemplo, si ustedes agarran una taza de café en su cuarto, no, pues no va a aumentar en nada la temperatura ambiente del cuarto, ¿no ve? No se siente. El café se va a enfriar y seguimos teniendo la misma temperatura en el cuarto. De lo contrario, ¿no? Tenemos una Coca-Cola fría, lo mismo, ¿no? Va a aumentar su temperatura hasta equipararse con el medio, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en definir el sistema y su relación con el entorno, ¿no? Habíamos visto rápidamente esto, simplemente para recordar que teníamos sistemas abiertos que intercambiaban materia y energía, ya generalmente en forma de calor, ¿no? Ahí tenemos a nuestro cafecito, es un sistema abierto, pues intercambia energía y materia y energía con su entorno, ¿no? ¿Ya? Tenemos hay algunos otros sistemas abiertos. Tenemos los sistemas cerrados que solo intercambian energía, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplitos de sistemas cerrados. ¿Ya? Tenemos sistemas aislados que no van a intercambiar ni materia ni energía. ¿Ya? Este es un sistema ideal que en la práctica no existe, ¿no? Lo más cercano que tenemos es, por ejemplo, nuestro termo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los sistemas abiertos, cerrados o aislados mediante las fronteras. ¿Qué tipos de fronteras vamos a tener? Las siguientes, ¿no? Que es que separan al sistema de nuestro entorno. Tenemos fronteras fijos o móviles, fijas o móviles como las paredes de un recipiente, los móviles, los émbolos, ya permeables o impermeables a la masa para el caso de las fronteras con relación a las masas y con relación a la energía, aquellas que pueden o no permitir el paso del calor, ¿no? Entre las fijas y móviles, dentro de las fijas, las paredes de un recipiente, las móviles, un émbolo o pistón, ¿no? Un motor. Dentro de las permeables o impermeables tenemos permeables, sistemas abiertos que permiten el paso de todos los componentes, ¿ya? De un sistema a otro, ¿no? O de una parte a otra. Tenemos las fronteras semipermeables que permiten el paso de uno de los componentes, ¿no? Y las impermeables que no permiten el paso de ninguno de los componentes de un sistema a otro, ¿no? Y tendremos paredes con relación al flujo de energía calorífica, adiabáticas que no permiten, recordemos, el paso de energía calorífica, y tenemos las paredes diatérmicas, ¿no? Que sí, mediante que esas paredes podemos tener ese flujo de energía
calorífica. Ya, entonces, dentro de todos estos conceptos, en algunos de los problemas vamos a encontrar estos casos, ¿no? Estos problemitas. Una pared diatérmica, un problema, ¿no? Sí permite el paso, ¿no? Ya. También vamos a encontrar algunos otros conceptos como el de paredes restrictivas o ligaduras o paredes permisivas o contacts, que permiten o no el paso, en resumen, ¿no? Las restrictivas o ligaduras no permiten el paso, ¿no? Ya sea de más energía, las permisivas sí. ¿Ya? Y más, también recordemos a los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos, ¿ya? Tenemos sistemas homogéneos, los cuales pueden contar o los cuales cuentan con una sola fase, decíamos, ¿no? Nosotros verificamos ese sistema y no vamos a encontrar más que una fase. Acá tenemos un sistema no homogéneo que consta de diferentes fases o partes que se pueden observar a simple vista. ¿Ya? Pero también podemos encontrar una parte homogénea en un sistema denominado fase, ¿no? En general, aquí tenemos un sistema heterogéneo. Y recordemos también que tenemos que saber diferenciar esto para parciales posteriores, la diferencia entre componentes y fases, ¿no? Ya teníamos, podemos tener en este caso dos fases líquidas y dos componentes, agua y aceite, ¿no? Acá tenemos dos fases, sólida y líquida, y un componente agua. Aquí tenemos una sola fase líquida, pero tenemos dos componentes, agua y sal, ¿no? Hasta el momento entonces tenemos sistemas, ya veremos a las propiedades de esos sistemas, a las características distintas de la sustancia que vamos a estudiar. Las vamos a denominar propiedades, decimos, ¿no? Ya, esas propiedades nos van a servir para poder determinar los sistemas termodinámicos. ¿Ya? Un segundito, por favor. ¿Ya? Entonces, para describir esos estados de los sistemas termodinámicos, vamos a emplear algunas magnitudes macroscópicas, como la presión, volumen, temperatura, masa o número de moles, a las que hemos denominado variables de estado, ¿no? Recordemos que esas variables las podemos clasificar en variables extensivas y variables intensivas, ¿no? Las intensivas no dependían de la cantidad de materia, como la presión, la temperatura, la densidad, el color, etc. Y las propiedades extensivas son las que sí dependen de la masa, ¿ya? Algunas de esas propiedades, ¿ya? Son la masa, volumen, etc., ¿no? Y estas pueden transformarse a propiedades intensivas mediante la división, decíamos, antes hemos hablado, ¿no? La división de dos propiedades extensivas me da una, de dos extensivas me da una intensiva. Nuevamente, tenemos ahí dichas propiedades, ¿no? Las intensivas no son aditivas, recordemos, y las extensivas son aditivas. ¿Ya?
para describir entonces a esos sistemas termodinámicos vamos a usar estas variables, ¿no? Temperatura, volumen, presión, número de moles. Conceptos que ya hemos visto cuando hemos estudiado, perdón, al estado gaseoso, ¿no? Y tenemos que también diferenciar a los diferentes estados de los sistemas. Ya un estado va a ser o va a constituirse por una condición del sistema en donde todas sus propiedades estén bien definidas, con valores fijos. Si modificamos alguna de esas propiedades, vamos a encontrar a otro estado, ¿no? Si modificamos solamente una de esas propiedades o variables de estado, vamos a encontrar a otro estado termodinámico, ¿no? Y es por ello que vamos a toparnos ahora con el concepto de los estados de equilibrio. ¿Ya? Hemos visto, me indicado anteriormente, que la termodinámica se va a relacionar con los estados de equilibrio. Sí, ya vamos a ver incluso algunos de esos cambios y vamos a encontrar nuevos estados de equilibrio, ¿no? Podemos definir el estado de equilibrio como aquel en el que las propiedades macroscópicas del sistema, ¿ya? Temperatura, densidad, composición química, etcétera, están bien definidas y no van a variar con el tiempo. ¿Ya? A nivel térmico podemos indicar que un sistema está en estado de equilibrio cuando con el ambiente, cuando no hay flujo neto de calor. O sea, cuando ustedes dejan o el café en la mañana, se olvidan de tomar, se enfría, la temperatura del agua del café está a la temperatura ambiente, busca el equilibrio con el ambiente. No busca estar a menor temperatura que el ambiente, sino a la temperatura ambiente. Igual, la Coca-Cola que tenemos en el refrigerador, la sacamos y va a buscar equilibrarse con la temperatura de ambiente, ¿no? Que los rodea, ¿no? Entonces, con la termodinámica vamos a poder discernir si es posible o no pasar de un estado de equilibrio a otro, pero no nos interesa en esta parte la velocidad con la que va a ocurrir aquello. ¿Vamos? Y podemos indicar que un sistema está o no en equilibrio termodinámico cuando se van a definir algunas de las condiciones dadas a continuación. Es decir, si un sistema está en equilibrio termodinámico, debería satisfacer estas condiciones. Primero, que se tenga un equilibrio mecánico, un equilibrio térmico, un equilibrio químico. Si tenemos esas dos condiciones, podemos decir que el sistema está en equilibrio termodinámico, ¿no? En el primer caso, si en un sistema todas las fuerzas dentro de él se contrarrestan exactamente y a su vez contrarrestan a las fuerzas externas, tenemos un sistema o tenemos un equilibrio mecánico del sistema y sus alrededores. Si la temperatura no se modifica, diríamos entonces que existe un equilibrio térmico. Cuando la composición química del sistema no va a sufrir alteraciones, hablaremos de un equilibrio químico. Por ejemplo, en una reacción química, el sistema alcanza el equilibrio cuando el volumen, la temperatura, la presión y la composición no van a variar con el tiempo. Si cumplimos estas tres condiciones, hablaremos de que el sistema está en equilibrio termodinámico. ¿Ya? Hemos hablado ya de estas variables o propiedades, ¿no? Hemos hablado de la masa, del volumen, de la presión, de la temperatura. Conjunto de aquello vamos a encontrar en el estado gaseoso, ¿ya? Algunas leyes, ¿no? Combinación, presión, volumen, número de moles y temperatura, por ejemplo, tenemos la ley de Boyle, ¿no? ¿Ya? Y decíamos, ¿no? Que en la termodinámica o la termodinámica no le interesa, digamos, la velocidad de la reacción, sino si es posible o no pasar
de un estado a otro. ¿Ya? Vamos a denominar entonces función de estado a la descripción de los sistemas termodinámicos, ¿ya? A la cual se ha obtenido ya o a ciertas variables, ¿ya? Que no dependen, ciertas magnitudes que no van a depender de ese camino, de la velocidad, sino más bien de un estado inicial y un estado final, ¿no? En palabras simples, una función de estado es la propiedad del sistema que tiene cierto valor definido para cada estado y no le interesa el camino recorrido o la forma, ¿ya? Con la cual se va a alcanzar ese estado. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? O sea, nos interesa el estado inicial y el final. El camino no me interesa. Si nosotros tenemos un punto de inicio acá y tenemos un punto final, el objetivo es llegar a la punta, ¿ya? A la parte superior. Puedo ir directamente, no hay ningún problema. Me interesa solamente una función de estado, es aquella en la cual me interesa este estado final y este estado inicial. Resto las dos y simplemente tengo la diferencia, ¿ya? O puedo recorrer este otro camino. No nos interesa qué camino recorramos. Me interesa solamente el estado final y el estado inicial. Entonces, una función de estado no va a depender de la historia del sistema, de caminos recorridos, sino más bien simplemente de su condición actual. Y generalmente vamos a hablar en funciones de estado de las variaciones, ¿ya? De la variación final, inicial. Ejemplos de funciones de estado sean la temperatura, la presión, ¿ya? Volumen, energía interna, entalpía, entropía, etc. Por ejemplo, el calor y el trabajo no son funciones de estado, porque su valor, en ambos casos, depende del tipo de transformación que experimenta el sistema, desde su estado inicial y final, ¿no? Entonces, el calor y el trabajo no son funciones de estado. Y vamos a ir ingresando ya a analizar los procesos termodinámicos. ¿Ya? Vamos a denominar proceso termodinámico al paso del sistema desde un estado de equilibrio inicial hasta otro estado de equilibrio final. Cuando el estado final va a coincidir con el inicial, decimos que es un proceso cíclico. También vamos a hablar en todo esto de acá en adelante de procesos espontáneos, ¿ya? Y procesos no espontáneos, ¿no? Se dice, por ejemplo, que un proceso es espontáneo cuando se induce en el sistema por la eliminación, por ejemplo, de una o varias ligaduras. Hemos hablado de ligaduras cuando hemos visto el concepto de las paredes termodinámicas, ¿no? Si tenemos paredes restrictivas, digamos que son ligaduras. Y las paredes permisivas son contactos, ¿no? Vamos a hablar del concepto de procesos infinitesimales. Son aquellos, por ejemplo, que al eliminar o modificar una o varias ligaduras, ya las variables van a experimentar cambios muy pequeños
infinitesimales, ¿no? ¿Ya? Y en este caso vamos a encontrar muchísimos estados intermedios de equilibrio, ¿ya? Entonces, el cambio de estado y el camino recorrido ya van a caracterizar al proceso. Hemos visto procesos anteriormente, sí, los hemos conocido desde el teléfono, ¿ven? Procesos isotérmicos, isobáricos, isocoicos, adiabáticos, hemos inventado esto en química general y también en física 2, ¿no ven? Los procesos adiabáticos, en física 2 hemos incrementado, hemos hablado de los procesos cíclicos, ¿no? Y teníamos para cada uno de ellos su gráfica, ya donde habíamos analizado las diferentes leyes para cada tipo de gráficas, ¿no? Una gráfica presión versus temperatura, por ejemplo, la recta de la isócora, pero también encontramos procesos isobáricos y procesos isotérmicos. En la gráfica volumen versus temperatura, también teníamos no solamente la isóbara, sino la isócora y también la isoterma, ¿no? Nuevamente, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de los procesos termodinámicos reversibles e irreversibles. Y esto es bien importante diferenciar, pues cuando ingresemos ya al concepto de calor y trabajo, nos vamos a topar bastante con estos dos términos, ¿no? Procesos reversibles, digamos, es aquel sistema que puede cambiar de estado inicial al estado final a través de numerosas etapas de equilibrio. Estamos hablando de procesos o sistemas que infinitesimalmente están cambiando, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá muchos estados intermedios de equilibrio, ¿no? Entonces, en esos cambios infinitesimales, podríamos nosotros invertir el proceso, por eso es reversible. Por el contrario, los procesos irreversibles son aquellos que no pueden invertirse. Y estos van a ocurrir de forma espontánea de una dirección a otra, originando cambios drásticos del sistema y su entorno. Por eso se hace imposible su reversibilidad. Entonces, si tenemos un cambio infinitesimal en las condiciones, ya no se va a producir un cambio de sentido en la transformación. Entonces, cuando hablemos de trabajo, vamos a hablar de trabajo reversible y trabajo irreversible. Trabajo en dos etapas, por ejemplo, en una etapa, aquí en muchas etapas ya serán los trabajos o el trabajo reversible, ¿no? Y eso nos ayuda a diferenciar en la resolución de problemas, pues en este caso vamos a trabajar con sistemas o cambios infinitesimales, es decir, el trabajo es igual a la integral de, ¿ya? Mientras que en procesos irreversibles, no, el trabajo es igual a la presión por volumen final menos inicial. Una diferencia abismal entre las dos que vamos a ir viendo en la siguiente clase. Ahí quedaremos, por favor. El día viernes vamos a continuar avanzando. Ya saben, la práctica 2 que ya les he enviado, el link es para el día sábado. El día viernes les voy a volver a enviar el link, ¿ya?